nos recordamos en oración y también ofrendando hacia ella. Así que el Señor la bendiga, Elena, y gracias por compartir esta tarde con nosotras. ¿Se puede silenciar? Ahí está. Creo que sí, ¿no? Ahora, Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las hermanas que no he saludado antes de comenzar. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Francamente, si hay entre las cosas buenas que podemos sacar de este momento tan difícil que estamos pasando, que estamos viviendo, es que tenemos comunión con muchísimas más hermanas que en los tiempos comunes, ¿no es cierto? Porque uno por este medio se puede comunicar con hermanas de todo el país y de todo el mundo, podemos decir. Así que bueno, muchas gracias, hermanas. Y yo estaba pensando cuando tenía aquí mis apuntes sobre algunas cosas para comentar acerca de la audición, que yo no sé cuántas de ustedes, seguramente habrá entre las que estamos reunidas esta tarde, algunas o muchas que ya conocen este ministerio, la audición femenina de Amiga Amiga, pero de todas maneras siempre es bueno hacer un poquito de historia, ¿no es cierto? Así que voy a comenzar diciéndoles que esta tarea, este servicio para el Señor, empezó hace muchos años ya, en el año 1956. Algunas de las que estamos aquí reunidas no estaban, yo sí estaba, no estábamos todavía en este mundo. 1956 fue el año en que un grupo de hermanas, de mujeres valientes, podemos decir, por la época en que se vivía, ustedes saben, todas sabemos que las mujeres tenían mucho menos actividad en todos los sentidos, ¿no es cierto? Y mucho menos en lo que era la parte pública. Sin embargo, estas hermanas recibieron la invitación de un espacio radial y ellas realmente podemos decir que supieron aprovecharlo. Así que allí se juntaron, estuvieron un tiempo de oración y decidieron tomar este desafío que venía sin dudas de parte del Señor. Tuvieron muchos problemas al principio, muchos rechazos, aún tenemos que decirlo, de la misma iglesia, de los mismos hijos de Dios. Algunos decían es imposible, no van a poder hacerlo, son mujeres, bueno, tantas otras cosas, pero estas hermanas, confiando en el Señor, se lanzaron a este ministerio, a este trabajo, y confiaron en que Él iba a llevarlas y a ayudarles para que pudieran continuar con la tarea. Así que allí empezaron a hacer los mensajes, siempre fueron, ustedes seguramente los escucharán, o los habrán escuchado alguna vez, siempre fueron mensajes de 4 a 5 minutos. Siempre tuvieron ese pequeño espacio, pero muy bien utilizado, basado siempre en la palabra del Señor, siempre se predicó el Evangelio desde el primer día. Yo hice un cálculo, hace poquito me pidieron otro grupo de hermanas que diera también este informe, y dije, voy a hacer un cálculo rápido de cuántos mensajes se han dado en tantos años. Y mi cálculo a la ligera son más de 23.000 mensajes. Un número hermoso, ¿no es cierto? Porque nunca el mensaje dejó de salir al aire. Desde aquel primer día, 2 de julio de 1956, hasta el día de hoy, que ya salió y seguramente en algunas radios estará saliendo a lo largo de todo este día. Desde aquel primer momento y hasta ahora, en que algunas hermanas seguimos trabajando en esta tarea, tenemos que decir que el Señor nunca nos ha fallado. La fidelidad del Señor fue siempre igual para nosotras. Siempre proveyó de hermanas que escribieron, de hermanas que dieron el mensaje a través de la radio, de hermanas y hermanos que han ofrendado para este servicio. Así que el Señor siempre proveyó para todas nuestras necesidades. Ahora, yo les quiero contar rápidamente cómo se hace el programa. El programa, por supuesto, la hermana decía recién, no sabemos en estos momentos de pandemia qué pasa. Bueno, sigue saliendo por la radio, ¿eh?
después ya les voy a comentar yo algo más, pero sigue saliendo por la radio aún en estos momentos de aislamiento. Este mensaje que sale al aire comienza, por supuesto, escribiendo un mensaje. En este momento somos 4 hermanas las que estamos escribiendo mensajes, y entonces cada una escribe lo que el Señor pone en su corazón. Esos mensajes tienen una duración limitada, un número de palabras más o menos limitado para ceñirse al espacio que nos da la radio, porque ustedes sabrán o se imaginarán que muchas veces las autoridades de la radio no están interesados en este mensaje. Y si nosotros nos pasáramos unos segundos, nos lo cortarían. Así que tenemos que ser cuidadosas con eso también. Así que hay hermanas que escriben los mensajes, después esos mensajes se compilan, se juntan para hacer una grilla mensual, se graba una vez por mes. Gracias al Señor no hay problema con el estudio de grabación, por el hecho de la pandemia no hay ningún impedimento, así que podemos seguir grabando sin ninguna dificultad. Después el técnico, por supuesto, como en todas las grabaciones o en todos estos trabajos, se hace el trabajo de edición, y una vez que está terminado el trabajo en condiciones de salir al aire, entonces hasta antes de la pandemia lo grabábamos en CD que mandábamos por correo. Por supuesto en este momento no es posible, porque, bueno, por las condiciones que ya todas conocemos, así que ahora utilizamos todo lo que sea las plataformas diferentes que tenemos a disposición, así que Instagram, Facebook, nuestra página web y WhatsApp. Y aquí quiero hacer un punto, porque el WhatsApp fue, por decirlo así, nuestra última adquisición en los medios, en las plataformas digitales. Una hermana que colabora con nosotras, muy querida, un día se le ocurrió y dijo, recibimos tantos mensajitos por WhatsApp, ¿no es cierto? A veces nos llenan el teléfono con mensajes, ¿no? De todo tipo. Y esta hermana dijo, ¿por qué no mandar el mensaje por WhatsApp? Así que allí se puso en contacto con nosotras, nos pareció excelente la idea, realmente venida de parte del Señor, así que nos pusimos a trabajar en esto, y una de las hermanas de la comisión se ocupó de formar la lista de las personas que iban a formar este grupo de WhatsApp para empezar a diseminar el mensaje. Yo no tengo los números porque por supuesto todos los días van cambiando, pero más o menos entre 165 y 170 personas, hermanas, se han sumado, y hermanos también, se han sumado a este grupo para recibir el mensaje por WhatsApp y a la vez distribuirlo a amistades, a familiares, etc. Así que es imposible saber, hermanas, cuánta es la cantidad de personas que están recibiendo el mensaje a diario. Pero también tuvimos la bendición de recibir muchas respuestas de esas personas que recibieron el mensaje. Yo me anoté algunos, quiero leerles 3 o 4 nada más de todos los que hemos recibido, porque realmente nos dimos cuenta que esto venía de parte del Señor. Ni la pandemia pudo con el mensaje y la extensión del Evangelio. Así que de esta manera, mucho más de lo que nosotros pensábamos y mucho más extendido que por la radio, el mensaje está llegando a muchos, muchos, muchos corazones. Miren, recibimos entre muchos otros, ¿no es cierto? Yo aquí me anoté algunos nada más. Recibimos algunos emails de Costa Rica y de Bolivia, y nos contaban en ellos que comenzaron a recibir el mensaje, y ellos eran los que distribuían el mensaje, cada uno a sus amigos, a sus contactos, y habían tenido mucha bendición a partir de ese momento. Un grupo de personas de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, nos dijeron más o menos en palabras parecidas: Dios siga bendiciendo este trabajo, es muy bien recibido. Fíjense, hermanas, cómo corrió el mensaje por todos lados. Un hombre, porque también a pesar de que se llama de amiga a amiga, el mensaje es para todos, y hay hombres que escuchan este mensaje, dice:
No sabemos, no nos puso de dónde nos escribía, pero dice, al escuchar el mensaje sentí que Dios me daba una nueva oportunidad. Muchas veces no le había prestado atención al llamado, pero me reconozco pecador y necesito su misericordia. Quiero aprender de Dios y tengo fe que me llenará de su fuerza y me da tranquilidad. Fíjense, hermanas, qué precioso este testimonio de este hombre. Otro señor, otro hombre que vive aquí en la Argentina, en el campo, no nos dice dónde, pero sí nos dice que vive en el campo, se llama Santiago, y dice, hace 2 meses que escucho el mensaje y mi vida cambió completamente. Quiero aprender a crecer cada día. Le doy muchas gracias a Dios por este ministerio. Fíjense, hermanas, cómo estos mensajes que nos llegan nos llenan de aliento y nos dan fuerza para seguir adelante. Dice otro mensaje de Perico, Jujuy. Dice, hace poco empecé a escuchar los audios. Dice, mi vida es muy triste, estuve al borde de la muerte. Hace 1 año falleció mi padre y mi madre y mi hermana me echaron de la casa con la policía. Necesito que me ayuden en oración. De este tipo de mensajes recibimos muchos, siempre hemos recibido muchos, de personas con muchas necesidades, tanto físicas como espirituales, como sentimentales, como morales, y también a esto nosotras debemos prestar atención y darle una respuesta. Por supuesto, todos estos mensajes y todos los demás que estamos recibiendo son adecuadamente respondidos, y también estamos mandando literatura. Dice otro, al comienzo de esta etapa virtual recibimos pedidos de Bolivia, de Uruguay, y también sabemos, confirmado, que personas de Estados Unidos, de Suiza, de España, de Cuba, de Honduras, de Inglaterra y Paraguay reciben este mensaje. Fíjense, hermanas, qué maravilla cómo el Señor está haciendo la obra. Realmente ese versículo que dice que su palabra no volverá a él vacía, es una realidad. Y en este momento, y a pesar del aislamiento, la palabra del Señor no tiene fronteras, no tiene rejas, no tiene aislamiento, no tiene pandemia. La palabra del Señor corre por todo lugar. Justamente esta semana tenemos nosotras en la comisión, en el grupo de hermanas que trabajamos en esto, una hermana muy querida que vive en Suiza, se llama Griselda, también tal vez alguna de ustedes haya escuchado de nosotras, que la hemos mencionado en alguna oportunidad, porque ella es, como decimos nosotros, es nuestro brazo extendido en Suiza. Esta hermana tiene un precioso testimonio de su servicio al Señor, y justamente esta semana nos mandó unos mensajes contándonos que ella sale por las calles de Zúrich, que es la ciudad donde ella vive, sale con otra hermana a repartir literatura y a hablar, especialmente lo hace con mujeres que se dedican a la prostitución allí en esa ciudad. Realmente pienso yo, aunque nunca he tenido personalmente la experiencia, que debe ser una tarea muy difícil conectarse y poder hablar con estas personas tan necesitadas espiritualmente y con tantos problemas para relacionarse con las demás personas. Y esta hermana Griselda nos decía justamente esta semana, por medio de unos mensajes, que repartió Biblias, repartió libros de los que tenemos nosotros. Ahora voy a comentar un poquito sobre los libros. Así que esta hermana está haciendo una tarea preciosa también, llevando el Evangelio y los mensajes de WhatsApp de la audición de amiga a amiga. Habría mucho más para decir, pero quiero tomarme solamente un par de minutos más en este informe reducido, así muy compilado, y hablar un poquito acerca de los libros. Seguramente algunas de ustedes deben tener por lo menos uno de los libros. Nosotras ya tenemos editados varios libros. El primero de ellos fue en el año 1990. Las hermanas tuvieron la inquietud de llevar a papel, llevar a un libro, los mensajes que se estaban dando por la radio. Y allí salió el primer librito que se llamó Señor, hazme oír, de 30 mensajes que se editaron, y ese fue
nuestro primer libro, nuestro primer intento de llevar estos mensajes también en forma escrita. Después de este libro surgió el segundo libro, que se llamó Escucha, Dios te habla. Este fue un hermoso libro de 365 mensajes, es decir, podríamos decir un anuario, y fue un libro que fue también de mucha bendición. Después, con el mismo título, hicimos el volumen 2 de ese libro, que fue también otro libro de 365 mensajes. Como decíamos nosotros cuando nos poníamos a pensar en la edición de un nuevo libro, bueno, si los demás, los anteriores se han acabado, vamos por otro. Y entonces eso hicimos, insistimos y volvimos a hacer otro, y entonces surgió el libro 30 perlas en tu mano, un libro de 30 mensajes precioso que nos ha dado mucha satisfacción, fue de mucha bendición, porque hemos tenido testimonios de personas que han conocido al Señor con la lectura de este libro. Después de ese libro, 30 perlas, fuimos por otro, porque todos se iban agotando, todos se iban terminando. Entonces hicimos otro que se llamó Palabras de Fe, Amor y Esperanza. Otro libro también de 30 mensajes que rápidamente salió de nuestra oficina y de cada uno de nuestros hogares, las que lo teníamos, y también nos quedamos. Cada edición que hacíamos de libros eran 1000 libros. De 30 perlas hicimos 2000 libros. Así que fíjense, hermanas, cuántos libros, cuántos mensajes fueron distribuyéndose a través de este sistema de los libros. Llegó entonces este de Palabras de Fe, Amor y Esperanza, y también se nos terminó. Entonces dijimos, bueno, vamos por otro más. Y entonces allí surgió el libro Momentos de Quietud. Este libro, a diferencia de los otros, fue como para medio año, para 6 meses de mensajes. Así que fue un libro intermedio entre el anuario y los mensuales de 30 mensajes. Un libro precioso que también tuvo mucha difusión, pudimos entregarlos, pudimos regalarlos, algunos se han vendido, pero han llegado a muchos hogares. De este libro, Momentos de Quietud, es de los únicos que tenemos unos poquitos, no muchos, unos poquitos han quedado que, claro, quedaron en la oficina, allí encerrados, como todos nosotros, porque no pudimos volver a la oficina, así que nos están allí esperando esos libros para cuando podamos ir a buscarlos y a repartirlos. Son muy poquitos los que quedan, pero aún así, mientras estaban terminándose estos libros, Momentos de Quietud, hicimos otro que se llamó Sembrando Vida, que es nuestro último libro, también de 30 mensajes. Así que fíjense, hermanas, de qué manera el Señor nos ha bendecido todos estos años, que en la parte económica nos ha ayudado para que pudiéramos hacer esta tarea, que no es fácil, no es económica, pero el Señor ha suplido nuestras necesidades. Estaba recordando en este momento que cuando estábamos repartiendo uno de los libros, una hermana estaba repartiendo libros en el hospital de niños, hace unos años ya, y lo recibió un papá que tenía a su chiquito internado en el hospital de niños, y cuando recibió el libro y escuchó que era la palabra de Dios, dijo, estoy muy enojado con Dios por lo que está pasando con mi hijo. Y después de un tiempo de haber leído el libro, este hombre se comunicó otra vez con nosotros y dijo, después que leí el libro, cambió mi situación delante de Dios. Así que, hermanas, para cada situación, para cada necesidad espiritual, la palabra del Señor hace su obra. Todas sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo es muy difícil. Las hermanas oraban por los orfanatorios, por los hogares de ancianos, por los misioneros, porque realmente son momentos de mucha necesidad, y aún muchas familias de nuestras iglesias, nuestros hermanos, hay muchos que están pasando por necesidades materiales, falta de trabajo, etcétera. Todas conocemos la situación. Pero realmente nosotras tenemos que darle gracias al Señor, porque hasta aquí Él ha suplido todas nuestras necesidades. Pudimos y podemos seguir pagando los gastos de la radio,
no así por supuesto el correo, porque no está saliendo por correo ningún CD, pero sí los gastos de la radio los estamos cubriendo y el resto de los gastos que produce sacar o emitir el programa al aire. Así que, hermanas, en cuanto a la parte económica, solamente tenemos que darle gracias al Señor, porque Él ha suplido y sigue supliendo nuestras necesidades. Así que, de esta manera breve, no quería robarle yo muchos minutos para contarles esto, pero sin duda tenemos que decir que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, y el Señor seguramente va a proveer para nuestras necesidades en cuanto a la difusión del programa, del mensaje de salvación, mientras Él quiera que este programa siga saliendo al aire. Yo me anoté aquí un versículo en Marcos 16:15, que es uno de nuestros versículos lema, podríamos decir. El Señor le dijo a los suyos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo que está pasando, y más en estos momentos de pandemia. El mensaje está saliendo realmente a todo el mundo. Así que yo, hermanas, las invito para que ustedes también en oración sean partícipes de este ministerio, para que el Señor abra las puertas, abra los corazones, abra los hogares, por medio de estos medios virtuales que tenemos a nuestra disposición, para que muchas almas lleguen a escuchar el mensaje de salvación y puedan conocer al Señor como Salvador. ¿Recuerdan ustedes en Segunda Reyes aquel incidente en que los leprosos están mirando el campamento de los enemigos y decían: hoy es día de buenas nuevas, y si nosotros callamos nos alcanzará nuestra maldad? Hoy es día de buenas nuevas, quedémonos con este pensamiento. Hoy es día de buenas nuevas, y de alguna manera nosotras tenemos que hacer entender a quienes no conocen al Señor que todavía hoy es día de salvación. Así que, hermanas, les agradezco por la inquietud que tuvieron ustedes en escuchar este informe, por ser colaboradoras nuestras en muchos sentidos, pero sobre todas las cosas en oración, para que el Señor siga bendiciendo la tarea y siga levantando hermanas, porque ustedes se imaginarán que desde aquellas primeras hermanas que comenzaron esta tarea en 1956, solamente una está con nosotros, que seguramente muchas la conocerán, nuestra hermana Rosita David, que se congrega en la iglesia de Calle Brasil. Ella es la única que está con nosotros desde el primer día. Es muy ancianita ya, pero todavía sigue trabajando para el Señor con nosotras. Así que necesitamos que las antorchas que van dejando las hermanas que pasan a la presencia del Señor sean tomadas por hermanas, y si fueran jóvenes mucho mejor. Así que, hermanas, les dejamos también este desafío para que alguna sienta el deseo en su corazón de participar con nosotras en esta tarea. Dicho esto, en cuanto a la reunión, o en cuanto a la audición de Amiga Amiga, quiero compartir con ustedes algunos minutos la palabra del Señor. No sé si ustedes tienen Biblia, si alguna de ustedes tiene y me quieren acompañar. Vamos a mirar en esta tarde parte, someramente, muy por arriba, la vida de uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Si me quieren acompañar, primer libro de Reyes, y vamos a mirar algo acerca del profeta Elías, uno de los grandes profetas de Dios, que aún fue mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, aún al Señor. Algunos decían: este debe ser Elías, un gran profeta de Dios, el profeta Elías. Vamos a mirar algunos acontecimientos en la vida de este hombre que nos puedan dejar alguna enseñanza para cada una de nosotras. Pero la lectura es un poco larga, entonces yo me tomé el atrevimiento de achicar un poquito e ir mencionando los versículos salteados que vamos a leer. Así que las que tengan Biblia y me quieran acompañar en la lectura, vamos a ir leyendo algunos versículos salpicados
de los capítulos 18 y 19 de Primera Reyes. Las invito entonces a comenzar leyendo del capítulo 18 el versículo 19. Y dice así, Primera Reyes 18, 19. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El primer punto que hacemos aquí, nos detenemos aquí en primer lugar, y vemos que Elías está frente a Acab y su mujer Jezabel, rey y la mujer del rey, impíos como pocos, y él les hace o les plantea un desafío. Dice, envíame y congrégame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera en el monte. Fíjense, yo pensaba cuando leía esto, la fortaleza y la fe de Elías. Él se enfrenta al rey y le dice que le junte 850 profetas falsos, de los dioses falsos, para probar que Jehová era Dios. Y a lo largo de estos minutos que estemos mirando la vida de este hombre, yo quisiera que, como yo me lo hago para mí, cada una de ustedes, hermanas, se hiciera algunas preguntas para usted misma y se pregunte, ¿cómo está mi fe con respecto a las circunstancias de mi vida? Aquí el profeta Elías se enfrenta no a uno, no a dos, no a 10, a 850 profetas de los dioses paganos. Y está todo el pueblo reunido allí en el monte Carmelo, y él les hace esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no es, id en pos de Baal. Hermanas, qué fortaleza la de este hombre que le plantea al pueblo quién es Jehová para cada uno de ellos. Y muchas veces, hermanas, ante las circunstancias de la vida, ante los problemas, ante las cosas que nos van llegando a nuestras vidas, tenemos que hacernos para nosotras mismas esta pregunta o esta reflexión. Si Jehová es Dios, sigámosle, y si no, vayamos tras los profetas de Baal, tras el mundo y todos sus designios. La fortaleza de Elías, era un hombre fiel, un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y le propone algo a los profetas. Sigamos leyendo, versículo 23. Dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, dice, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Aquí el profeta le propone hacer un sacrificio, pero con una condición muy especial, no poner fuego. Humanamente hablando, nosotros podíamos decir, Elías estaba delirando. Poner un buey sobre un altar para hacer un sacrificio y no ponerle fuego debajo. Era un desafío que estaba basado en la fe de Elías. Si Elías no hubiese tenido la fe suficiente para lanzar este desafío, jamás hubiera dicho, no pongan fuego debajo del buey, debajo del sacrificio. Pero Elías confiaba plenamente en su Dios. Y hermanas, yo me pregunto, y usted pregúntese, ¿confío en el Señor cuando tengo alguna dificultad?
cuando Satanás se presenta delante de mí de alguna manera para hacer temblar mi fe, confío en el Señor lo suficiente como para hacer un desafío semejante al que hizo Elías. No pongan fuego debajo del sacrificio. ¿Qué pasaba si la fe de Elías hubiera fallado? ¿Qué pasaba si Elías no hubiera confiado plenamente en el Señor? Hubiera pasado, decimos nosotros, la vergüenza de su vida, hubiera sido derrotado. Pero Elías confiaba plenamente en el poder del Señor. Efesios 6:10 dice un versículo que una hermana muy querida mía lo usa muchas veces y me encanta cuando me lo dedica en alguna conversación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanas, cuando estamos pasando por alguna prueba que Satanás nos pone delante para que comprobemos nuestra fe, hermanas, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras, no en nuestra fuerza, sino en el poder de la fuerza del Señor. Así lo hizo Elías. Entonces, estos profetas, es conocido el pasaje, así que no vamos a leer el intermedio, estos profetas hicieron lo que Elías les propuso. Armaron el altar, pusieron el buey sobre las piedras del altar y no pusieron fuego. Y dice que empezaron a gritar y a pedir a sus dioses que mandara fuego. Pero dice el versículo 27, y aconteció que al mediodía, ya habían pasado unas horas, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. No solamente Elías había tenido la fe suficiente en el Señor para decirle que no pusieran fuego, sino que desafiaba a los profetas de Baal, diciéndoles toda esta serie de cosas como para todavía enardecer más a aquellas personas. Griten, porque es Dios, según ustedes, pero tal vez está trabajando, está durmiendo, está haciendo otra cosa. ¿Cuántos versículos hay que nos indican, que nos aclaran, que nos vienen a la memoria diciendo que Dios tiene siempre su oído atento? Dice uno de los salmos, ni se dormirá el que te guarda. Aquí Elías le decía, su Dios tal vez está durmiendo y por eso no los escucha, griten, pidan. Pero así pasó todo el día y aquellos hombres no lograron que su Dios mandara fuego para consumir el holocausto. Versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Allí estaba el pueblo mirando, observando lo que hacían los profetas falsos y lo que hacía Elías. Y dice aquí el versículo, y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto me hace pensar, hermanas, que muchas veces tenemos derrotas en nuestra vida y yo creo que es porque nuestro altar de Jehová está arruinado en nuestras vidas. El pueblo de Israel había dejado olvidado el altar de Jehová, que estaba arruinado, sus piedras dispersas. No lo utilizaban para realizar sacrificios a Jehová. Por eso el pueblo tenía los problemas que tenía y era vencido por los enemigos tantas una y otra vez. Y yo pensaba, hermanas, que muchas veces en mi vida el altar de Jehová está arruinado. ¿Qué es el altar de Jehová en mi vida? Es la oración, la lectura de la palabra, la intimidad con el Señor. ¿Cuántas veces ese altar está arruinado en mi vida? Y entonces me pasa como le pasa al pueblo de Israel. Voy de derrota en derrota. Pero aquí hay un hombre que se levanta delante del pueblo con una fe, con una fortaleza impresionante, basado en el poder del Señor. Y lo primero que hace es arreglar el altar de Jehová. Él no iba a poner el sacrificio, el buey que le había sido dado en cualquier lado, sino que lo iba a poner en el altar de Jehová. Pero para eso el altar tenía que estar preparado. Hermanas, pensemos en esto, que si el altar de Jehová en mi vida
en mi corazón está arruinado, está olvidado, está disperso, tengo que arreglarlo, tengo que arreglar mi situación con el Señor. Tengo que acercarme a Él, pedir perdón por mi desidia, por dejarme estar, por no ser fiel a Él. Tengo que orar, tengo que leer su palabra, tengo que aprender de Él, tengo que tener intimidad con Él. Y entonces sí, una vez que el altar de Jehová está arreglado, fíjense lo que dice el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y le dijo todavía: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Este hombre realmente tenía una fe inquebrantable. No solamente no tenía fuego en el altar, sino que hizo una zanja alrededor del altar y puso agua mojando la leña, el holocausto, las piedras y toda esa zanja que había hecho alrededor. Yo cada vez que leo esto pienso: nunca fui buena asadora, nunca pude hacer un asado, pero por no saber prender el fuego. Parece una tontería, pero no sé prender el fuego. Pero sí sé, por lo que dicen los que hacen asado, que lo más difícil es prender el fuego con leña húmeda, ¿no es cierto? Bueno, no es muy difícil pensar que realmente esto es así. Pero fíjense, Elías, no sé si alguna de ustedes alguna vez hizo la cuenta. A mí me gusta hacer cuentas cuando hay alguna cosa de números en la Biblia, me gusta averiguar cuál es el resultado. Y aproximadamente, ¿saben cuántos litros de agua echó Elías alrededor sobre el altar que se corrió alrededor en esa zanja? Aproximadamente 480 litros de agua. 4 cántaros, cada cántaro tenía más o menos aproximadamente 40 litros, y él lo hizo no una vez, les dijo: háganlo otra vez y háganlo otra vez. 3 veces mandó que echaran. ¿Se imaginan la cantidad de agua, lo mojado que estaba ese holocausto? Era realmente la fe de Elías lo que lo llevaba a hacer semejante cosa. Y dice, versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y fíjense, hermanas, fíjense lo que consumió el fuego. Consumió el holocausto, que era lo que Elías había dicho, proponiéndoselo a los profetas. Pero realmente Dios, cuando mandó su respuesta, la mandó contundente, podríamos decir. Porque fíjense, dice, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿De qué me habla esto, hermanas? De la bendición de Dios. Cuando Dios me manda una bendición a mi vida, realmente es una bendición contundente. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Cuando me bendice en abundancia. Aquí la respuesta de Dios fue contundente. Lamió hasta el agua, consumió las piedras, la leña, el holocausto, todo. Dios dijo: aquí estoy yo. Y realmente Elías podía estar fortalecido en este poder del Señor, porque el Señor dio su respuesta en una forma maravillosa. Dice el versículo 40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Así termina este episodio en la vida de Elías. Una fortaleza puesta a prueba y el Señor dando su respuesta. Termina el capítulo 18, no me quiero extender mucho más, unos minutos solamente. En el versículo 45 dice que oró por lluvia Elías
desde el versículo 41 hasta el final, hasta el 46, habla allí de este episodio, y dice que Elías ora por lluvia, y el versículo 45 dice que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hacía mucho que no llovía, y Elías pidió una lluvia para que Dios bendijera a su pueblo. Y dice que hubo una gran lluvia. Otra vez aquí Dios respondiendo en forma contundente. No cayeron 3 gotas, como decimos nosotros a veces. Cayó una gran lluvia porque así respondió Dios. Este episodio en la vida de Elías nos indica, nos muestra, nos lleva a pensar en la fortaleza de este hombre y su fe puesta en Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanas? Aquí no termina la vida de Elías. Empieza el capítulo 19 y solamente al comenzar a leerlo decimos, pero ¿estaremos hablando de la misma persona? ¿Este no era el mismo Elías del capítulo anterior, que había tenido semejante victoria delante de los profetas de Baal, que había logrado matarlos a todos, que había logrado mostrarle al pueblo que Dios era poderoso, que podía hacer milagros maravillosos? Sí, pero dice Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros y que desfalleció como desfallecieron otros tantos hombres como Pedro, recuerdan cuando negó al Señor, Moisés y tantos otros héroes de la fe. Y esto es lo que le pasó a Elías. Y yo quiero mirar un poquito, como hemos visto la fortaleza de Elías, quiero que miremos ahora un poquito la debilidad de Elías. ¿Y saben por qué, hermanas? Porque esto me identifica a mí con este hombre. Muchas veces el Señor me ha mostrado sus maravillas, me ha mostrado su poder, yo he estado fiel y fuerte delante del Señor. Pero así como fueron algunas de mis victorias y seguramente de las suyas, también así de grandes son nuestras debilidades. Y fijémonos, vayamos un poquito al capítulo 19. Dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías se había presentado delante de 850 profetas y no había tenido miedo. Se había presentado y los había desafiado y les había ganado, los había vencido con el poder del Señor. Pero aquí en este versículo 2, fíjense, hermanas, Elías recibe el mensajero con un mensaje de parte de una mujer, no un ejército, una mujer. ¿Cómo sería Jezabel, no es cierto? Para que Elías le tuviese tanto temor. Pero así somos nosotras, hermanas. A veces no le tememos tomando este ejemplo de Elías, a 850 profetas, pero le tenemos miedo o nos debilitamos ante cosas que parecen mucho más pequeñas. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías se debilitó ante el mensaje de una mujer que le dijo, mañana vas a estar muerto, igual que los profetas a los cuales tú mataste. Y esto lo debilitó. Fíjense, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, hermanas, dice el versículo 3, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida. Esto me hace acordar
a Pedro. ¿Recuerdan Pedro cuando estaba en la barca y vieron los discípulos que estaban en la barca que había una persona que venía hacia ellos? ¿Recuerdan? Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, quiero ir hacia ti. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y Pedro allá se lanzó al agua, con toda su fe, con toda su fuerza, confiando en el Señor. Pero dice el pasaje que viendo las olas, comenzó a hundirse. Y esto es lo que le está pasando aquí al profeta Elías. Viendo el peligro, tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Hermanas, tengamos cuidado nosotras, porque si nosotras quitamos nuestros ojos del Señor, quitamos nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe, comenzaremos a ver los peligros que el mundo nos pone a nuestro alrededor y seguramente como Elías vamos a tener miedo y vamos a querer escaparnos para salvar nuestra vida. La debilidad de un hombre. Versículo 4 dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová. Yo no soy psicóloga, pero escuché muchas veces que los psicólogos dicen que uno de los síntomas, podríamos decir así, perdón si hay alguna psicóloga entre nosotras, yo hablo desde la ignorancia, pero dicen que uno de los síntomas de la depresión es el deseo de morirse, o la sensación de morirse. Esto es lo que seguramente pasó en la vida de Elías. Dice, deseando morirse, le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida. Hermanas, Elías había estado en la cima más alta, allí en el Monte Carmelo, venciendo a 850 profetas. Pero ahora estaba aquí, debilitado, destruida su fe por el mensaje de una mujer, y estaba deseando morirse. Y muchas veces yo en mi vida me siento así. Estoy triste, estoy abatida, estoy debilitada en mi fe y le digo, Señor, basta, ya no puedo aguantar más. Me quiero ir contigo, quítame la vida, no puedo soportar esta prueba. Así estaba el profeta Elías. Hermanas, dicen, fíjense el versículo 9 lo que dice. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Este hombre estaba débil, estaba triste, estaba desolado, estaba angustiado, y se metió en una cueva, como para decir, me escondo del mundo, me escondo de todo lo que me está pasando, me quiero esconder de esto que me está persiguiendo, como era el mensaje de la impía Jezabel, y se mete en una cueva. Pero allí lo encontró el Señor. Hasta allí fue el Señor y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y hermanas, yo pienso que muchas veces el Señor tiene que decirme a mí, Elena, ¿qué haces ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy escondida? Tengo que testificar de Él, tengo que demostrarle al mundo que soy una hija de Dios. Tengo que testificar del Señor, tengo que servirle, tengo que amarle. Sin embargo, me meto en una cueva y no quiero saber nada más, me quiero morir, estoy abandonada. Y hasta ahí el Señor se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y Elías escuchó esto que le dio el Señor, estas palabras que le dijo el Señor. El Señor tenía una tarea para Elías. La vida de Elías no había terminado, la función y la misión de Elías no había terminado. Y el Señor quería volver a darle esa fe y esa fortaleza que Elías había tenido poquito tiempo antes. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 5. Volvemos un poquito para atrás en la lectura y dice así, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y yo a esto, que vamos a mirar en estos momentos, le llamé, o en mis notas puse, el tratamiento que el Señor le da a Elías. El Señor vio la necesidad de Elías, vio su debilidad.
vio que estaba agobiado, que estaba triste, que estaba desanimado, y quiso reanimarlo dándole un tratamiento. Y fíjense, lo primero que hace Elías aquí es que se puso debajo de un enebro, de un árbol, y se quedó dormido. Y esto me habla, hermanas, de que muchas veces el Señor, cuando nos ve así, muy angustiadas, muy abatidas, nos permite tomarnos un descanso y dormirnos un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que solamente estamos bien si estamos trabajando y trabajando y trabajando y haciendo y moviéndonos, y muchas veces el Señor necesita que nos tomemos unos momentos para descansar. ¿Recuerdan a María y a Marta? Sí, ¿quién no sabe la historia, no es cierto? Marta corría, iba, venía, servía, trabajaba, cocinaba, limpiaba, hacía todo. Como nosotras, que a veces nos sentimos las mujeres maravillas, que podemos hacer todo. Pero allí está María. Dice que María, cuando vio que estaba el Señor ahí en la casa con ellos, ¿qué hizo? Dejó todo lo que tenía alrededor y se sentó a los pies del Señor a descansar y a escuchar su palabra. Hermanas, cuando estamos así, debilitadas, estamos tristes, no hagamos nada por nosotras mismas, porque nada podemos hacer por nosotras mismas para levantarnos espiritualmente, sino simplemente ir a los pies del Señor y descansar un poco. Aquí Dios le permitió a Elías que se tomara un descanso y se quedó dormido, pero no dormido mucho tiempo. No nos aprovechemos de este descanso para decir, bueno, ya está, no hago nada más. Y no. Dice que aquí un ángel llegó al poco tiempo y le dijo, levántate y come. Y esto nos habla de escudriñar, de estudiar, de leer la palabra del Señor. No nos quedemos sin hacer nada. Descansemos a los pies del Señor, pero estemos en comunión con Él, leyendo, estudiando su palabra, escuchando su voz, hablando con Él por medio de la oración, porque esto será la comida espiritual que necesitamos para recobrar fuerzas, para comenzar una nueva etapa en la tarea. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo Elías? Volvió a dormirse. El Señor le había permitido dormirse, lo despertó para darle de comer y le permitió otra etapa de descanso para renovar sus fuerzas. Pero fíjense en el versículo 7, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido, fíjense hermanas, cómo recobra la fuerza Elías, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanas, solamente con la presencia del Señor, con el alimento que el Señor nos da, con la fuerza que Él nos provee, podemos levantarnos fortalecidas y caminar. Dice aquí, Elías caminó 40 días y 40 noches. El número 40, ustedes saben, en la Biblia es el número que equivale a la prueba. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. El Señor estuvo en el desierto 40 días resistiendo las pruebas que le ponía o las tentaciones que le ponía Satanás. Elías tenía que caminar 40 días y 40 noches. Hermanas, nosotras tenemos un camino que andar hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Yo siempre pienso, cuando hablo de esto, del servicio para el Señor, que si el Señor no nos necesitara en este mundo para servirle, en el momento que fuimos convertidas nos hubiera llevado a su presencia. ¿Por qué no lo hizo? Dice un versículo, dice Pablo, creo que es en Efesios, no lo tengo anotado, pero dice Pablo que fuimos rescatadas de nuestra vana manera de vivir para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Para servir. Hermanas, tenemos
por decirlo así, tomando este ejemplo de Elías, tenemos que caminar 40 días y 40 noches, y para eso tenemos que estar fortalecidas en el Señor. Comió y bebió Elías. Hermanas, el Señor es el agua de vida, el Señor es el pan de vida, Él es el único que puede fortalecer nuestras vidas espirituales para que nosotros podamos caminar en este mundo el tiempo que nos resta y servir al Señor. Vamos terminando ya, porque ya el tiempo se nos fue, y quiero mirar en el versículo 11, dice: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, después del viento dice un terremoto, después del terremoto un fuego, y dice el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanas, Elías, después de recibir la fortaleza del Señor, el alimento y el agua para emprender el camino, tuvo una visión de Dios. Dios se le reveló para que estuviera seguro que era Él el que lo enviaba a hacer un servicio específico. ¿Y cuál era ese servicio específico? Fíjense, versículo 15. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías tenía un trabajo específico para hacer. Dios lo necesitaba para una tarea, para ungir a un rey. Y Elías necesitaba estar con todas sus fuerzas y a disposición del Señor para hacer esta tarea. Hermanas, el Señor también nos está pidiendo a nosotras que hagamos algo para Él. Hace un rato hablábamos de la audición, de la predicación del Evangelio por medio de la radio. Pero el Señor, hermanas, a usted y a mí nos quiere en diferentes tareas, en muchas tareas, y es bueno que nosotros nos pongamos en sus manos. Recordemos, hermanas, esta vida de Elías y pensemos que nosotras como él podemos ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y pueda obrar a través de nuestras manos puestas en sus manos para bendición de aquellos que no le conocen, para bendición de la iglesia del Señor y para honrar y bendecir a la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y nos ayude a continuar estudiando, meditando en su palabra y estando en comunión con Él. Muchas gracias, hermanas, por la participación de esta tarde y que el Señor las bendiga.